بني الإسلام على خمسة أركان في الدين. La comunidad islámica chiita de El Salvador presenta su espacio Cultura y Desarrollo del Islam Chiita en El Salvador. Un gusto enorme estar nuevamente con ustedes. En esta ocasión traemos un tema muy especial y que nos gustaría que ustedes estén atentos a él y, como siempre, pedir las recomendaciones al final del programa, dejar sus comentarios y sus preguntas, si son posibles, para nosotros poder darles respuesta en un programa posterior. El podcast de esta ocasión va a ser en relación a un libro que ha salido en diferentes librerías, especialmente librerías de corte cristiano-evangélicas, y estaríamos hablando sobre el libro El Evangelio para los musulmanes. Es un tema bastante importante y que nos gustaría que se quedara durante estos 20 o 25 minutos que va a ser el programa conversando con nosotros. En esta ocasión, como siempre, nos hacemos auxiliar y acompañar del hermano Bilal, quien tendrá el gusto de darnos los pormenores sobre este libro, qué tiene de importante, qué hallazgos pueden ser tomados como controversiales y otros temas que vamos a ir desarrollando conforme se desarrolle la conversación. Bienvenido, Bilal. Muchísimas gracias, es un gusto siempre estar en el programa Cultura y Conocimiento del Islam. Un saludo para todos los amigos que nos escuchan a través de las diferentes plataformas digitales. En este programa, ya lo has apuntado, vamos a hablar de un libro que es una de las creaciones, yo diría que es uno de los eslabones, mejor dicho, o un eslabón más en esa cadena de textos que en los últimos años han aparecido en el mundo cristiano evangélico de temática musulmana, solo que obviamente cargado de un poco de controversia, ¿verdad? Porque esta clase de textos siempre tienen madera para hablar, ¿verdad? Así es que, bueno, vamos a hablar sobre este libro que ya has mencionado el título, El Evangelio para los musulmanes. Yo recuerdo que en los videos que tuvimos hace como 2 años grabamos sobre una serie de libros de corte, unas editoriales evangélicas que tienen a la tarea de crear controversia para desmotivar a aquellos que quieren buscar del Islam o motivar a los que están dentro del Islam a abandonarlo y buscar hacia el cristianismo. Este libro, El Evangelio para los musulmanes, que ha sido publicado en el año 2019, y originalmente en inglés, y esta es una traducción al español, ¿cómo lo podríamos ver desde la óptica de esa línea que ya de alguna manera tú lo apuntaste, de esta línea de crear desprestigio o atraer hacia sus vidas? Sí, yo creo que este libro combina las dos cosas. Fíjate que uno que ha venido leyendo esta clase de textos a través de los años se da cuenta de que existe una permanente dinámica de cambiar el discurso. Por ejemplo, los libros que se escribían sobre estos temas hace 25 años eran libros muy agresivos y con mentiras que incluso rayaban el ridículo sobre el Islam y los musulmanes. Yo me acuerdo de una serie de publicaciones de exactamente hace unos 25 años, finales de los 90, lo publicaba una editorial que yo no sé si todavía existe, pero era una editorial que en inglés se llamaba Chick Publications, que solía sacar pequeños textos que se traducían a varios idiomas. Aquí en las librerías evangélicas era común encontrar esa clase de textos que a veces incluso los regalaban en algunas iglesias. Eran unos textos
sumamente agresivos, con una serie de mentiras, pero que le reventaban a uno los oídos, ¿verdad? De las cosas tan groseras que se decían sobre el Islam y los musulmanes. Yo me acuerdo de uno de ellos perfectamente que decía que los musulmanes adoraban a la luna, para que veas la clase de cosas que en ese tiempo se solía decir de los musulmanes. Luego la cosa fue evolucionando. Fíjate que la técnica en los siguientes textos que se publicaron era la de combinar mentiras con verdades, hacer una mezcla para crear confusión. Y ahora, con este libro me doy cuenta que la cosa, por lo menos en cuanto al lenguaje que se usa sobre los musulmanes, se ha dosificado un poco. Sin embargo, siempre se mantiene una cierta esencia de tratar de siempre meter en esta clase de textos alguna que otra mentira, ¿verdad? Sobre el Islam. Eso por un lado. Por otro lado, también la estrategia de estos predicadores y de estas editoriales ha venido cambiando digamos, se ha venido concentrando en diferentes públicos a lo largo del tiempo. Al principio yo me acuerdo que muchos misioneros evangélicos solían ir a los países del Medio Oriente a tratar de hacer conversiones allá, ¿verdad? Tuvieron un fracaso rotundo y eso significó cambiar la estrategia. Después se volcaron por tratar de convencer a los musulmanes que llegaban de inmigrantes a los países occidentales, países europeos y Estados Unidos. Hacia ellos se enfocó, fíjate, durante un tiempo el discurso y la estrategia. Hoy ha cambiado otra vez. Hoy resulta que, y de acuerdo a lo que dice este libro, lo que están tratando de hacer es convencer a los conversos para que retornen al cristianismo. De hecho, este libro, El Evangelio para los Musulmanes, es escrito por alguien que dice que fue musulmán, ¿verdad? Afroamericano, que dice que en sus años universitarios se convirtió al Islam, pero que, curiosamente, fíjate, ya que viene Ramadán, la mayoría de la gente que suele convertirse al Islam lo hacen en el mes de Ramadán, porque a veces coincide, ¿verdad?, de que se dan cuenta de la fiesta, alguien invita, y bueno, y se enamoran del Islam en este sagrado mes de Ramadán que ya está a vuelta de la esquina, por cierto. Pero este es lo contrario, este dice que en Ramadán descubrió que el Islam no es la verdad. Entonces ves cómo las cosas tienen ese matiz ya de controversia, ¿verdad? Desde el momento en que dice que es en Ramadán precisamente cuando él encuentra que el Islam no es la verdad. Pero esa es la dinámica de este nuevo libro, ¿no? Nuevo entre comillas, ¿verdad? Porque salió en 2019. Seguramente será nuevo en el sentido de que en las librerías, por ejemplo, en las librerías del Salvador, pues yo es la primera vez que lo veo. Lo habré visto quizás hace un año y que estaba a la venta, ¿verdad? Y me llamó la atención. Sin embargo, es hasta hace unos 3 o 4 meses que decidimos adquirirlo para poder hacer el análisis para el programa de hoy. Pero así más o menos, digamos, en términos generales, es el contexto en el que nace este libro, publicado por una editorial famosa. Retomando lo que tú hacías del comentario de gente que en el caso se convierte al Islam en periodos especiales, por ejemplo, estaríamos hablando de el mes de Ramadán, las fechas de Ramadán. Yo siento que lo hacen más por un lado emotivo, no porque están conscientes que quieren ser musulmanes. Por eso es que con suma facilidad esta gente puede perder y decir que apresuradamente que se convirtieron al Islam. Por eso sí, no sé, que si tú recuerdas que siempre hemos dicho que es necesario que para que alguien que se convierta al Islam tiene que estar plenamente seguro y claro de lo que va a hacer, porque no es una cuestión que es motivo de juego. En ese sentido, creo que por ahí quizás el escritor de este libro cayó en esa trampa de ser emotivo en ese momento y se convirtió al Islam, y luego encontró su vocación
o su interés por la religión en otro campo. Pero bien, pero volviendo siempre a la naturaleza del libro, me gustaría, Vidal, que empezáramos a ir esbozando un poco, que nos hablara sobre el diseño del libro, tanto exterior como interior, el tipo de letra, el tamaño que tiene, su portada, qué características tiene. Me gustaría que para que nuestros amigos que están en sintonía de este podcast puedan tener una idea y puedan ellos buscarlo si en su interés esté. Sí, bueno, como te comentaba, esta editorial, esta publicación fue lanzada por una editorial cristiana muy conocida de nombre Patmos. Que bueno, en las librerías cristianas de América Latina, pues uno puede encontrar publicaciones de esta editorial de forma fácil, ¿verdad? Pero bien, fíjate que en cuanto a lo exterior del libro, que es importante también, aunque es un tanto superficial, ¿verdad? Porque al final lo que cuenta es el contenido, pero la parte del diseño y del formato también es importante que en este caso nosotros toquemos el tema. Bueno, como es una editorial de la más conocida del cristianismo evangélico, es una editorial que destaca por el diseño, invierten dinero en traductores, seguramente también invierten dinero en contratar diseñadores, diagramadores, que son los encargados de, digamos, de hacer toda esa parte visual del libro. Y en cuanto a este texto, podemos decir, ¿verdad?, de que cumple con lo necesario como para quedar uno conforme en ese sentido. Un formato manejable, no es muy grande, una portada bien diseñada, fuente bien elegida, la diagramación bien hecha. Y bueno, desde ese punto de vista son pocas las cosas que uno podría criticar. Como ya dijimos, es una traducción hecha por, dice aquí, Ivette Fernández Cortés, y que ha sido corregida por Nancy Carrera y Florencia Ibi. Ha sido, curiosamente, el libro fue impreso en Brasil, pero todo el trabajo editorial fue hecho en Miami. Me imagino que ahí será la sede principal de Patmos, que es la editorial encargada de esta publicación. Así que desde ese punto de vista externo, digamos que el libro cumple, ¿verdad? Es poco lo que uno puede criticarle al libro. En cuanto a la cantidad de capítulos que contiene este libro, ¿ya cuántos son? Fíjate que este libro está dividido en dos partes y cada parte tiene, podríamos decir que hay 2 capítulos y que cada capítulo tiene subcapítulos. Pero en términos generales podríamos decir que está dividido quizás en unas 11 partes, 11 temas que aborda, algunos referidos a, obviamente, ¿verdad?, el tema de la predicación para musulmanes, y otros subcapítulos que abordan algunas situaciones particulares de la iglesia evangélica de acuerdo a la interpretación del autor, ¿verdad? Es decir, consejos, bueno, incluso desde el capítulo 8 en adelante, el autor se queja de algunas cosas que él ha visto en sus propias iglesias cristianas. Fíjate que según él son impedimentos para que el mensaje del cristianismo pueda tener un impacto profundo entre las comunidades musulmanas del occidente. Y eso es una cosa curiosa, porque de hecho la mayoría de los que escriben sobre el tema del Islam y que son autores evangélicos no suelen ser muy autocríticos en ese sentido. Es decir, para ellos el fracaso del mensaje cristiano o de la evangelización
entre los musulmanes fracasa porque ellos le achacan a los musulmanes el no querer ver la verdad. Sin embargo, este autor, quizás en un arranque de sinceridad, ¿verdad? Esos que son un poco extraños verlos, sobre todo en autores evangélicos, sí acepta algunas cosas que las comunidades cristianas no están haciendo bien, ¿verdad? Como por ejemplo dice él que hay mucha doble moral en el cristiano entre lo que dice y lo que hace, y eso obviamente queda, digamos, a la vista pública, y que los musulmanes se dan cuenta, y que eso hace de que los musulmanes también de alguna forma rechacen la predicación de estos personajes, ¿no?, evangélicos. Habla también de la poca hospitalidad que hay a veces, fíjate, entre los mismos cristianos, dice. Entonces, a clase de cosas que son cosas éticas, dice el autor, que impiden o son obstáculos para que el predicador pueda llevar el mensaje del cristianismo de forma eficaz dentro de las comunidades musulmanas. ¿Consideraría, Bilal, que este es el tema que más te llama la atención? Sí, porque es curioso. Es decir, los otros libros que hemos incluso discutido en el programa y que tratan de lo mismo, no suelen hacer este análisis autocrítico, sino que culpan siempre a los musulmanes de no querer aceptar el mensaje de Cristo, el mensaje, no de Cristo, sino el mensaje evangélico. Y este libro pues contiene esa característica, ¿no?, que le dedica ahí un par de páginas a esos elementos que parten de las mismas iglesias y comunidades evangélicas, y que les está impidiendo a estos predicadores llevar el mensaje del evangelio de forma eficaz para los musulmanes. Eso por un lado. Por otro lado, quiero decirte que el libro también está lleno de imprecisiones, ¿verdad?, acerca del Islam, cosas curiosas, porque el autor dice que fue musulmán durante algún periodo de su tiempo, especialmente dice que él se convierte al Islam en sus años universitarios, ¿verdad? Y dice él que se dedicó al estudio del Islam y que hizo grandes esfuerzos por tratar de aprender lo más que pudo sobre la fe. Un autor afroamericano, ¿verdad? Hay que hacer notar esto, no porque la raza sea importante, pero el contexto sí, ¿verdad? Porque él dice que él creció en un ambiente en el que había mucha reverencia a personajes musulmanes afroamericanos muy famosos como Malcolm X, el poeta Amiri Baraka, etc. Entonces eso es necesario tenerlo en consideración, porque incluso el mismo autor dice que hoy es importante para los predicadores ponerle atención al crecimiento del Islam entre las comunidades afroamericanas, y que él dice que los predicadores tienen que enfocarse en tratar de convertir a las comunidades afroamericanas hacia el mensaje del cristianismo. Bueno, pero sigamos con lo que te decía. Hay ciertas cosas que son imprecisiones muy notorias del autor sobre algunas cosas islámicas. Por ejemplo, en la página 27 dice que el mismo Corán avala, dice él, la veracidad de los 4 evangelios. A mí me parece que aquí hay un problema de comprensión lectora, quizás del autor. El Corán en un momento habla de 4 evangelios, ni mucho menos dice que hay 4 evangelios que son la palabra de Dios. El Corán, cuando habla del evangelio de Jesús, se refiere a aquel mensaje original, probablemente predicado por el profeta Jesús en idioma arameo, cuando eso de los 4 evangelios pues ni se asomaba en el contexto. Yo no sé de dónde saca el autor que el Corán avala a los 4 evangelios de la Biblia. Esa es una interpretación que él ha sacado, no sé de dónde, y que dice él que esa es un arma que los predicadores
cristianos tienen que explotar, porque dice él de que el mismo Corán le da la razón a la Biblia. Pero cuando uno lee lo que dice este libro y uno lo compara con lo que en realidad dice el Corán, me parece una falta total de comprensión lectora de la Biblia. O bueno, yo no sé si habrá que leerlo en inglés, pues yo no sé si serán los traductores los que habrán cometido ese gran error. Podría ser, pero como sea, eso que está reflejado en la página 27 no es cierto. Fíjate, por un lado, en la página 105 dice que la Biblia es el manuscrito antiguo más fiable e histórico que existe en el mundo. No sé de dónde saca tampoco que la Biblia es el manuscrito más antiguo, más histórico y más fiable que hay en el mundo, siendo que los mismos especialistas del cristianismo son enfáticos, aun cuando sean militantes, fíjate, de alguna iglesia. Los expertos en Biblia han dicho que hay varios manuscritos de la Biblia, no todos con el mismo grado de fiabilidad ni con el mismo grado de antigüedad. De hecho, ya hemos dicho en otros programas que el texto bíblico actual tiene diferencia con los manuscritos más antiguos que se conocen. Entonces yo no sé acá tampoco de dónde saca el autor que la Biblia es el manuscrito más antiguo, más histórico y más fiable que hay en el mundo. Ahí hay una falta total de conocimiento del contexto del desarrollo del texto bíblico. Para un cristiano que dice que es encargado y que tiene bajo su responsabilidad varias misiones cristianas, no solo en Estados Unidos, sino en otras partes del mundo, a mí me parece, hermano Gafar y amigos que nos escuchan, que esto de alguna forma deja en evidencia que el autor seguramente se ha aventurado a nadar en aguas desconocidas para él. Y eso queda en evidencia en la clase de afirmaciones que hace en el libro, que las del Corán son ciertas y algunas del cristianismo tampoco. Bueno, fíjate que por ejemplo hay otra cosa interesante que dice el autor, y esto lo dice en la página 106, y esto en relación a lo que hablamos anteriormente, que este libro contiene algunas reflexiones, en algunos arranques de sinceridad del autor, en el que no le ha quedado, creo yo, otra que aceptar algunas cosas que están pasando en el seno de algunas iglesias evangélicas y que les está pasando factura, ¿verdad? A la hora de querer llevarle el mensaje a los musulmanes. ¿Y en qué sentido? En el sentido de que, bueno, ya lo dijimos, ¿verdad? Para los musulmanes, primero que es muy difícil entender una doctrina como la cristiana, que tiene dogmas de fe que son intrincados, como por ejemplo la Trinidad, ¿verdad? Y si le sumas a esto los problemas a nivel ético, ¿verdad? El comportamiento, a veces el trato que reciben los musulmanes de algunos miembros, no de todos, ¿verdad? De algunas iglesias evangélicas, porque hay que decirlo también con sinceridad, siempre, ¿verdad? En el cristiano hay personajes muy buenos, hay iglesias muy caritativas, pero bueno, aquí el mismo autor ha expuesto algunos problemas que atraviesan algunas de estas iglesias. Y en ese sentido, del contexto del cristianismo evangélico, fíjate que él también le echa la culpa a los estudiosos bíblicos. Le echa la culpa a los estudiosos bíblicos del que él llama una especie de desprestigio histórico que ellos han creado sobre la Biblia. Él dice que los expertos bíblicos, especialmente aquellos que se dedican a la crítica textual, ¿verdad? Que es la que se encarga de analizar estas cuestiones históricas y el desarrollo del texto bíblico a través de los años, él dice que han tenido una gran responsabilidad porque han creado
en la mente del cristiano una inseguridad sobre la palabra Biblia. Pero ¿y de eso qué culpa tenemos los musulmanes? No sé. Acuérdate que es una estrategia de él para buscar una opción para desmotivar a los musulmanes. Yo lo que intuyo es que, por ejemplo, cuando él dice de que estos estudiosos han tenido mucho que ver en el desprestigio bíblico y que han causado desánimo dentro de las, digamos, dentro de los miembros de las iglesias, en pocas palabras, lo que está queriendo decir es que no hay que leer a esos autores. Eso por un lado. Y fíjate que en la siguiente página, en la 107, él le recomienda a los cristianos que no deben andar dando explicaciones sobre estos asuntos a nadie, menos a los musulmanes. Como una forma, obviamente, de eludir el debate sobre esta clase de temas, porque lo que sucede es que esta clase de situaciones y de temáticas resultan complicadas, especialmente para aquellos cristianos que no tienen conocimiento sobre la historia bíblica. Entonces, claro, hay musulmanes que están bien informados sobre este asunto, y él dice entonces que el predicador no tiene por qué andar justificando ni dando explicaciones. Él mismo está prácticamente avalando el mismo desconocimiento que hay dentro de la feligresía de las iglesias, que pueden permitir dar una opinión errada sobre un tema que lo desconocen, pero ¿por qué no preparan a la gente entonces? Digo yo, ¿verdad? De que al contrario debería de ser, de que todo cristiano debería de tomar cursos de formación en historia bíblica, pero unos cursos de formación que tengan una orientación histórica y científica, ¿verdad? Para que ellos estén bien enterados de cuál ha sido el desarrollo del libro que ellos consideran sagrado, ¿verdad? Y no caigan en lo que ha caído el autor de este libro. Bueno, aquí vemos, ¿verdad?, que este es un libro que desde el punto de vista del guión argumental es sumamente confuso, contradictorio y débil. Por un lado dice una cosa, más adelante la contradice con otra. En términos generales, el libro lo único que demuestra es que el autor en realidad a la hora de escribir este libro no tenía una base sólida ni del Islam ni del cristianismo. O sea que un autor como él, que dice que es responsable de misiones cristianas tanto dentro de los Estados Unidos como fuera de los Estados Unidos, en realidad es hasta penoso, ¿verdad? Haciendo un poquito el ridículo intercontinental con esta clase de publicaciones. A mí me recuerda un poco a las publicaciones que hasta hace algunos años sacaba, gracias a Dios ya no salen, ¿verdad?, sobre el Islam, unos análisis tan salidos de contexto, publicados en algunos matutinos salvadoreños, como por ejemplo la Prensa Gráfica y el Diario de Hoy, que tenían dentro de sus columnistas a una señora que se le notaba que tenía un recelo tremendo al Islam y los musulmanes, que no sé si vos te acordás de ella, de nombre Evangelina Pilar del Sol, ¿verdad?, que sacaba unos análisis parecidos a esto. Por un lado decía una cosa, después con otra, y uno no entendía de dónde sacaba estos análisis. Una señora que abajo ponía todas sus credenciales, ¿verdad?, para validar de alguna forma cierta experticia para hablar de estos temas. Sin embargo, a la hora de analizar todo el discurso que tenían y en algunos casos que ponían por escrito, uno se daba cuenta, ¿verdad?, de que los temas islámicos históricos andaban, como decimos en El Salvador, tirados al perro. Acordémonos que lastimosamente mucha de esta gente que se ha dado la tarea de autodenominarse analistas en el guión de las religiones y específicamente analizar sobre el comportamiento, tradiciones y prácticas del Islam, la gente se queda muy corta, se queda solo con el discurso que recibe de otros. Tal vez pueda que lean, pero
qué tipo de libros están leyendo. Porque si puedes pensar, si para esta persona, como esta columnista de la prensa gráfica y del diario de hoy, leí este tipo de libros, qué tipo de orientación tenía para dar un discurso válido. Era tendencioso, en pocas palabras, lo que decía, y contradictorio. Sí, fíjate que a veces, como acabas de decir, hay analistas, entre comillas, que bueno, tal vez son buenos en temas de moda, o en temas de gastronomía, o quizás en temas de etiqueta, Tecnológico. tecnología, otros que son buenos, no sé yo, en temas que tienen que ver con la política nacional, pero ellos creen equivocadamente que eso les da autoridad para poder hablar de todos los temas habidos y por haber. Claro. Lo mismo pasa con este autor, Thabit Anyawiri, un nombre un poco difícil de pronunciar, que quizás cree que porque fue un par de años musulmán y que luego regresó al cristianismo, que es pastor de una iglesia, él piensa que eso le da autoridad y criterios sólidos como para escribir un libro. Un libro que por lo menos intuyo yo que la intención es seria, más no el resultado. Imagínate que hasta el título, el Evangelio para los musulmanes. Y sin embargo, a la hora de leerlo, ¿verdad? Uno escucha el libro, un espacio, uno se da cuenta que este es un producto de la improvisación. Claro. ¿Sí? De lo que fue surgiendo en el momento. Sí, de la improvisación. O alguien le comentó algo y sobre eso él quiso escribir y lastimosamente. Cosas que oyó por ahí, ¿verdad? Tal vez, porque él dice aquí en el libro que asistía constantemente a debates entre cristianos y musulmanes, y que asistía a conferencias, pero la verdad es que todo eso en el libro no se nota. Básicamente diría que nunca asistió, porque si hubiera asistido a un debate interreligioso o debates islámicos, tuviera otra apreciación más clara de la condición, y más, ni siquiera hubiera optado por regresar al cristianismo. Pero bien, algo más que podríamos retomar, Bilal, ya para ir finalizando. Sí, bueno, en realidad, fíjate que esta clase de libros, yo diría que también los musulmanes tendríamos que estar nosotros al menos atentos, ¿verdad?, a lo que se está escribiendo sobre el Islam dentro de este mundo, ¿verdad?, de las librerías y de los textos cristianos evangélicos. Uno, porque es necesario que uno esté bien informado de las cosas que se están diciendo sobre el Islam, de la clase de argumentos que se están exponiendo, porque hoy en día con todo lo que tiene que ver en el mundo, ¿verdad?, y la nueva dinámica que a veces imponen las tecnologías y la dinámica que a veces le impone a uno el mismo contexto, no es extraño que de repente los musulmanes reciban invitaciones para participar o para dar conferencias en iglesias evangélicas, cosa que ya nos ha pasado acá en El Salvador. Y los asistentes, que son el 99% de ellos cristianos, las preguntas que formulan están basadas en lo que han leído en esta clase del libro. Es cierto. Y entonces pienso yo de que el musulmán tiene que saber y tiene que ir preparado a digamos, para lo que se va a encontrar. Y como digo, y como hemos experimentado acá, muchas de esas preguntas surgen de esta clase de libros. Entonces tenemos que ir informados para dar respuestas contundentes. Sí, es bien importante eso que tú has dicho. Mira, tanto las bibliotecas, las librerías, tanto evangélicas y adventistas, hasta los testigos de Jehová que tienen libros que hablan sobre el Islam, es necesario que como musulmanes conozcamos su contenido, lo analicemos y lo llevemos a un debate interno como musulmanes para tener una idea. En el momento que alguien quiera enredar o trastornar la idea inicial de lo que es el Islam, ser claro y decir, mire, ustedes están haciendo una aplicación errónea de lo que es el Islam. Pero sí, bien importante, el llamado que tú haces, que los musulmanes debemos de estar informados de todos estos textos, leerlos. Sí, puede ser que al principio que empecemos a leerlos nos dé un poco de risa
de malestar, que es una locura la que está siendo escrita, pero esas locuras es necesario conocerlas para en su momento poder rebatirlas y aclararles que quien está errado en su planteamiento son ellos y que de alguna manera, bueno, como siempre decimos, irse a las fuentes originales, quienes tienen el conocimiento de. Yo no voy a hablar del cristianismo a 100% porque yo no estoy inmerso en él. Igual en el Islam tendría yo que investigar más para hablar más con propiedad, pero sin embargo es importante la investigación. ¿Algunas otras palabras ya para ir finalizando, verdad? No, solamente agradecer, ¿verdad?, el programa y agradecer a los oyentes, ¿verdad?, que siempre están pendientes de las emisiones del podcast Cultura y Conocimiento del Islam, e invitarlos, ¿verdad?, a que estén atentos a los nuevos programas que vienen. Bien, como decía Aguilar, atentos a las nuevas temáticas que tienen programadas, siempre análisis de libros, algo otros son de algunos documentales que aparecen veces en la televisión o de noticias que son en materia en la actualidad aquí en el país. Si bien es cierto, estamos para muchos estamos a las puertas de una elección presidencial. Acordémonos que siempre cuando estamos en estos periodos electorales sale más de alguno con una idea errónea que el Islam y los musulmanes, tomando en cuenta que el presidente que está gobernando el país, su padre era musulmán, y para ahí podíamos partir que pueden haber algunos ataques y empezar a enfilar la maquinaria contra el Islam. Gracias por estar en sintonía de este podcast y los esperamos en próximas ocasiones. Cuídense mucho.